Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más grande que el mundo haya visto. Hola, yo soy Daniel Mauricio Zamaca González y en este video hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de esta guerra debemos tener en cuenta Sus causas, sus personajes principales, su ubicación, los países involucrados, las características principales y sus combates más relevantes. Sus principales causas, la mayor causa de esta guerra, pero no la única, fue el Tratado de Versalles. el cual hacía que Básicamente todas las muertes provocadas en la Primera Guerra Mundial eran culpa de Alemania. Todas las consecuencias recaían sobre Alemania, tanto las consecuencias morales como económicas, por lo que a esta nación le tocó pagar impagables indemnizaciones a los países victoriosos. sus personajes principales, Todos conocemos al gran dictador Adolf Hitler, Pero él no fue el único que protagonizó esta guerra. aunque también la protagonizaron el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, el dictador italiano Benito Mussolini y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ubicación de la guerra. La guerra principalmente se libró en Europa, el Extremo Oriente, el Atlántico Norte y el Océano Pacífico. Los países involucrados fueron, Por una parte eran los países del eje, como lo eran Alemania, Italia, Japón, y otros países del eje como lo eran Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria y Tailandia. Los países aliados eran Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética y otros países como lo eran China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia y Noruega. algunas características de esta guerra Fueron la muerte de 60 millones de soldados, también la muerte de 6 millones de judíos, los 71 campos de concentración, la participación de 100 millones de soldados y lanzamiento de 2 bombas nucleares. Los combates más importantes y relevantes de esta guerra fueron La primera es Blitzkrieg. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania buscaba evitar una guerra larga. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió victoriosa por más de 2 años debido a una nueva táctica militar denominada Blitzkrieg, guerra relámpago. La táctica Blitzkrieg requería de la concentración de armas ofensivas, como tanques, aviones y artillería en un frente angosto. Estas fuerzas lograban abrir una brecha en las defensas enemigas y permitían que las divisiones de tanques armados penetraran rápidamente y tuvieran el paso libre. Esto causaba conmoción y desorganización entre dichas defensas. El poderío aéreo de Alemania no le permitía al enemigo una forma adecuada de reabastecerse o de reorganizar sus tropas, y por ende de enviar refuerzos para sellar las brechas en el frente. Las fuerzas alemanas podían a su vez rodear a las tropas enemigas y forzar la rendición. La batalla de Inglaterra. Tras la evacuación de las tropas británicas en Dunkerque y la derrota francesa, era evidente que el siguiente paso que adoptaría Hitler sería la conquista de las Islas Británicas. En julio de 1940 se iniciaba el Blitz, una batalla fundamentalmente aérea en la que grandes formaciones de aviones alemanes llevaron a cabo constantes incursiones en territorio británico en las principales ciudades del Reino Unido, especialmente Londres, en las cuales llovieron bombas, pero la RAF logra contener la invasión gracias a un sistema de defensa sofisticado que usa contra la poderosa Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas. Pearl Harbor. El crack del 29 afectó también a Japón, cuya población se entregó a los militares y a la solución que proponía, la expansión territorial mediante la guerra para nutrirse de materias primas. Para 1940, la expansión continental de Japón le convertía en un aliado estratégico dentro de un conflicto que ya se adivinaba global, por lo que en uno de los ataques más audaces de la historia militar, Japón arrasa con Pearl Harbor y la flota del Pacífico, por lo que Estados Unidos finalmente entra en el conflicto. La batalla de Midway. El 14 de junio de 1942, dos poderosas flotas, la estadounidense y la imperial japonesa, se enfrentaron en el Pacífico, en una batalla decisiva por el control del atolón de las Midway, donde los norteamericanos tenían una base naval. A medio camino entre Asia y América, el Imperio del Sol naciente escogió este lugar para asestar el que creían sería el golpe más definitivo. El coloso norteamericano ya había sufrido un duro golpe hace 6 meses cuando la aviación japonesa atacó la base naval de Pearl Harbor, en sus islas de Hawái. A pesar de que los japoneses contaban con más efectivos, las defensas no matutinas de los norteamericanos fueron suficientes para dar vuelta a una batalla que parecía tener perdida. La batalla de Stalingrado.
La guerra relámpago de Hitler choca con montañas de cadáveres y un río de sangre a Stalingrado, en lo que se es la batalla más brutal de la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler tenía un leve interés por Stalingrado, y no es por estrategia, sino porque poseía el nombre del gobernador de la Unión Soviética, Stalin. Esta batalla representa el comienzo del fin de los nazis, ya que fueron los perdedores en esta ocasión. El día D. El 6 de junio de 1944 comenzó la Operación Overlord, que consistía en un masivo desembarco por parte de las fuerzas aliadas, que eran la propia Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Polonia. Desembarcaron en las playas de Normandía. Por eso es que el día D es la operación conjunta más grande jamás planificada, con una gran estrategia de distracción. La batalla de las Ardenas. La batalla de las Ardenas, librada en condiciones penosísimas en el invierno de 1944 al 45, durante casi 7 semanas, fue uno de los grandes enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial y la última gran ofensiva del ejército alemán en el frente occidental. Las imágenes de los tanques Tiger y Panther avanzando apresuradamente sobre la nieve, de los soldados estadounidenses cavando trincheras en el suelo helado, y por eso se considera el último zarpazo de Hitler, ya que esta batalla causa enormes bajas de ambos bandos y consume las últimas reservas de Alemania. El bombardeo de Dresde. Los aliados buscan la rendición de Alemania, y entre el 13 y el 14 de febrero de 1945 lanzan un bombardeo infernal sobre Dresde. La muerte de miles de civiles causó indignación y rechazo. La liberación de Buchenwald. Las tropas estadounidenses descubren una de las cosas más aterradoras y sádicas que produjo la Segunda Guerra Mundial, cuando descubren el campo de concentración de Buchenwald. Los aliados se encuentran con las primeras pruebas de las monstruosidades del holocausto judío causadas por la Alemania nazi. Hiroshima. Estados Unidos usó la bomba atómica contra Japón en la ciudad de Hiroshima para evitar una campaña por tierra que, según los cálculos, sería aún más devastadora. Esto básicamente marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial.